Estamos haciendo nuestras voces con Maxi Romero y nos metemos de lleno en la primera entrevista, un invitado y un amigo de la casa, el padre Axel. Gracias por estar con nosotros, Gracias a como ustedes, siempre. muy buenas noches. Padre, bueno, ¿qué representa para la Iglesia santafesina fundamentalmente la designación de Monseñor Arancedo como presidente de la Comisión Episcopal Argentina? Siempre en una familia, cuando un miembro de la misma tiene alguna misión especial que llevar adelante, siempre es causa de alegría. Y además, bueno, el acompañarlo de una manera especial, porque imagínense que para nosotros en la Iglesia es el rostro, la voz de la Iglesia en la Argentina, y estamos realmente, bueno, tranquilos, seguros y felices porque es un hombre que, además de su experiencia de vida, es un hombre que vive a través de la palabra, la realidad, y además que es un hombre que siempre ha sabido ver con mucha certeza la realidad cotidiana y siempre a la luz de la palabra de Dios. Y un hombre que el mismo lema de su escudo episcopal es realmente hermosísimo, ¿no? Aquella frase de Jesús en la última cena, que todos sean uno. Es decir, es un hombre que siempre ha tenido en claro que debemos buscar la unidad entre todos los seres humanos. Y bueno, que el que esté presidiendo la Iglesia en la Argentina sea nada más ni nada menos que el pastor de nuestra diócesis, muy conocido en la ciudad y en la diócesis, dentro y fuera de la Iglesia, un hombre de mucha paz, de mucha comunión, y nos llena de mucha alegría. Y por otra parte tenemos que rezar más por él, porque indudablemente que se le ha multiplicado la misión, el trabajo, y también tendremos que rezar para acompañarlo en su labor pastoral acá. Se sabe, lo conocemos a Arancedo por su trabajo, su accionar en Santa Fe, ¿no? En la región, como una persona moderada, conciliadora. Dicen que sería el papel que necesitan que cumpla sucediendo a Bergoglio, que era una persona con mucha voz, como un opositor más lo tenían desde el gobierno nacional, y hoy sería una persona, Arancedo, más cercana en la discusión fundamentalmente con otro diálogo. Sí, indudablemente creo que la continuidad está dada en cuanto que el presidente de la conferencia episcopal es la voz de la Iglesia, no es una voz personal, sino que es la voz de la Iglesia, de la comunidad. Y en esto se está dando una continuidad, pero evidentemente con un matiz distinto, un matiz diferente, ¿no? Dice el dicho popular que cuando Dios crea a cada uno rompe el molde, no hay dos personas iguales. Y lo que sí estoy absolutamente seguro, que en el país estamos necesitando muchísimo diálogo, que en el país estamos necesitando poder sentarnos a la mesa incluso con opiniones diferentes, pero tratar desde nuestras diferencias construir una Argentina mejor. Y en eso realmente estoy convencido que Monseñor Arancedo lo va a poder vivir muy, pero muy bien. Fíjense que incluso acá en Santa Fe, en la mesa de diálogo santafesino, Sí. Justamente él mismo la lleva adelante y quiso generar ese espacio de distintas representaciones dentro de la ciudad para lograr una Santa Fe mejor. Bueno, creo que también desde la Iglesia lo va a hacer para nuestra patria. Maxi. Padre, decide que piensa que la Iglesia santafesina de a poco se está recuperando de aquella, a lo mejor, imagen del pasado, de algunas cuestiones. El padre Galeto fue nombrado en el Vaticano por una tarea importante. Ahora el padre Arancedo, el obispo Arancedo. ¿Cómo lo ve usted a eso? ¿Piensa que la Iglesia santafesina está creciendo, digamos? Uno lo tiene que tratar de medir sobre todas las cosas en términos espirituales, ¿no? Decía un santo que las crisis mundiales son crisis de santidad. Evidentemente la Iglesia en la Argentina, en Santa Fe, en cualquier lado, va a ser mucho mejor en cuanto responda más a lo que Jesús le pide a través del Evangelio. La fidelidad a la palabra es lo que hace que una comunidad eclesial sea mejor o no. Y yo creo que lo que sí, tenemos personas muy interesantes, incluso a nivel laical dentro de la Iglesia en Santa Fe, que realmente responden muy favorablemente a lo que Dios le va pidiendo todos los días. Y yo creo que estamos en una primavera muy linda dentro de la Iglesia, que indudablemente no está marcada simplemente por determinadas misiones que se le puede dar, sino fundamentalmente por la fidelidad al Evangelio. Y uno ve de pronto comunidades, parroquias, o lo ve en Cáritas, en distintas instituciones, cómo hay una respuesta incluso a nivel laical, sí, porque la Iglesia son también los laicos, todos somos Iglesia. Hay una respuesta muy linda, muy fresca, una respuesta muy simple en lo cotidiano, lo que Dios nos está pidiendo. Y creo que en eso realmente se están haciendo progresos. Queda mucho por hacer, no hay ninguna duda, pero creo que hay una presencia de la Iglesia
en la sociedad, en Santa Fe, en la Argentina, que creo que es muy favorable. Usted, padre, ha hecho un trabajo muy importante, por ende es muy querido en la zona del oeste, en el norte de Santa Fe, en Santa Rosa Lima, barrios carecientes, barrios con gente trabajadora. Hoy está en otra iglesia. ¿Cómo ve la recepción de la gente, de esa familia trabajadora, quizás con poca expectativa de vida, de futuro, de proyección para sus hijos, teniendo en cuenta que por allí se dan soluciones en lo macroeconómico, pero en lo micro todavía no está llegando la respuesta que la gente quiere? Sí, bueno, ahora a través de la misión que Dios me ha dado hace 4 años de estar en Cáritas, ¿no? En 2007 comencé en Cáritas, me permite estar muy cerca de, no solamente en los barrios de Santa Fe, sino también en Santo Tomé, en la zona de la costa, que es una zona muy empobrecida. Por ejemplo, San Javier, es una zona que está pasando situaciones muy, muy difíciles. Indudablemente que le está faltando la esperanza, incluso psicológicamente la gente pobre es la que sufre más, porque sufre los embates de una realidad que le toca no solamente dentro de la casa, es decir, porque le cuesta muchísimo el tener la comida de todos los días, la salud de todos los días, el trabajo cotidiano, sino que también cuando sale de la casa, porque imagínense que la carencia de infraestructura, cloacas, el agua corriente, un alumbrado público decente, estamos viendo los índices de inseguridad en los barrios también. Es decir, que la pobreza le golpea muy, pero muy fuerte, no solo dentro, sino también fuera de la casa. Por lo tanto, las expectativas se le hacen mucho más difíciles de alcanzar. Y la inflación que se siente en el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Pero fíjense que el tema del aumento de las tarifas. En el caso de los pobres es mucho más difícil el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque muchas veces no pueden acceder a los grandes supermercados o a esos lugares de venta masiva grandes y tienen que ir a los lugares del barrio donde también les sale todo más caro. Claro. Es decir, le resulta mucho más difícil lo cotidiano. Y entonces esta realidad está golpeando muy, pero muy fuerte, ¿no? Hace poquito acaba de salir del Observatorio de la Universidad Católica Argentina con Cáritas de Buenos Aires un estudio en aquellos casi 13 millones, 12.800.000 personas que viven en el capital y en el conurbano. Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Exactamente, nos hemos encontrado con cosas realmente terribles, ¿no? Cuando hay un 40% que no tiene acceso a cosas. Ahora, cuando la Iglesia muestra la pobreza, ahora de pobreza, dicen, bueno, pero también hace política. ¿Puede ser eso? Miren, hace poquito, con ocasión del Evangelio, en que Jesús dice que el día del juicio final, Él nos va a preguntar, ya nos dio la pregunta del examen final, Jesús, ¿no? Y nos va a decir, estuve enfermo, me visitaste, estaba sediento y hambriento, me acompañaste. Y acá hay una cuestión muy clara. Cuando la Iglesia habla, vive con los pobres, está defendiéndolos, no hace una opción ni política, ni ideológica, ni sociológica, sino que es una opción cristológica. Cristo se ha identificado con los pobres, razón por la cual cuando la Iglesia habla, acompaña y defiende con las limitaciones propias de la Iglesia. Y la gente que seguramente está escuchando, padre, dice, ¿y por qué tenemos tantos pobres en nuestro país entonces? Si Cristo se ha identificado con los pobres. Pero es que justamente no los cuida. Por algo Cristo terminó crucificado. Indudablemente que la crucifixión de Cristo es la misma que están viviendo los pobres hoy, en la Argentina y en el mundo entero. Porque evidentemente el reparto de la riqueza, más allá de que los números en grandes den, pero el reparto de la riqueza es el gran problema, la distribución de la riqueza en nuestro país. Razón por la cual eso de dónde parte. En definitiva es también un problema espiritual, el no reconocer de que todos tenemos los mismos derechos a acceder a todo lo que necesitamos para alcanzar la dignidad humana. Entonces, ¿por qué no se da? Porque en definitiva está la realidad del pecado. Y fijémonos una cosa, cómo el pecado original, que es cuando Adán y Eva, tan gráficamente lo pone en el libro del Génesis, se produce ese rechazo de Dios, porque el pecado original es un pecado de soberbia, es querer hacer las cosas a contramano de lo que Dios quiere. El primer pecado que se da después, ¿cuál es? El fratricidio. Caín que mata a su hermano Abel. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos que todos somos hijos de Dios, más allá de nuestra fe, somos hijos de Dios,
y por lo tanto las personas que comparten nuestra vida son hermanos. Cuando nos olvidamos de eso, empiezan a darse las desigualdades. Por eso es que hay tanta pobreza en la Argentina. No hay un reparto equitativo de la riqueza. Estamos con el padre Axel, haciendo nuestras voces, como siempre. Venimos después para preguntarle algunas cositas que tienen que ver más con lo terrenal, con lo que viven por allí también los seres humanos que trabajan en la iglesia, él y otra tanta gente que trabaja para nosotros también desde la iglesia, ¿no? Y recuerde que tenemos a Ana Fiore, una colega y amiga, que va a hablar sobre el tema de la violencia con la mujer, la violencia de género, que en los últimos días, en las últimas horas se ha visto lamentablemente en el tapete. Ya volvemos. Bueno, y nos metemos en otros temas que tienen que ver también con la actualidad, ¿no? Los fenómenos que hoy se pueden observar, ¿no? Los ovnis, los fenómenos paranormales, paranaturales que se están escuchando en distintas partes, también en nuestra provincia de Santa Fe. ¿Cómo los toma la iglesia? ¿Cómo los toma usted, padre? Bueno, la palabra de Dios nunca niega la posibilidad de vida en otros ámbitos, ¿no? La palabra de Dios, recordemos que es el libro a través del cual se convoca a la humanidad al encuentro con Dios y es una historia de la salvación. En ningún momento podemos descubrir en la palabra de Dios cuándo se ha originado el mundo, de qué forma fue, sino que nos da aquellos elementos claros para la salvación, que Dios creó de la nada, que Dios no necesitó de nadie, que Dios es un Padre lleno de amor. ¿Hay posibilidad de otras vidas? Eso lo tiene que dictaminar la ciencia. Es decir, desde la palabra de Dios no se puede ni afirmar ni negar que existan otras civilizaciones fuera de la que conocemos habitualmente. Razón por la cual, en cuanto se compruebe que hay personas extraterrestres, lo que sea, o elementos de otras galaxias que pueden estar dando vuelta por aquí, eso lo tiene que dictaminar la ciencia. Desde la palabra de Dios no podemos decir absolutamente nada. Padre, fíjese, el 11 de noviembre se hablaba del 11-11-11, numerología y qué sé yo del fin del mundo. Se está avanzando mucho sobre esto de la nueva era, el poder de la mente, el estudio de este tipo de culturas, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, yo creo que el tema del poner una fecha de fin del mundo, el hombre siempre ha querido como querer... Y hubo varias fechas por otro lado, ¿no? No, muchísimas, sí. Muchísimas. Pues digo, a lo largo de la historia siempre hemos tenido la tentación como de querer dominar el futuro y buscar seguridades que en definitiva jamás pueden llegar a darse. En el Evangelio según San Marcos a Jesús le preguntaron, por ejemplo ahí, dicen, ¿cuándo va a ocurrir esto? El tema del fin del mundo. Y Jesús le dice, ni yo lo sé, solamente el Padre de los cielos. Es decir, en esto sí podemos dar una respuesta clara desde la palabra de Dios. Nadie sabe el día ni la hora, Jesús lo dice también en otros evangelios, ¿no? Nadie sabe el día y la hora cuándo va a ocurrir esto. Surgirá imprevistamente y que incluso... Dice, todos estarán haciendo las cosas de todos los días, como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, trabajaba y de pronto vendrá el fin. Siempre ha ocurrido, vuelvo a insistir esto, ¿no? Incluso ha habido religiones y más que han querido sus fundadores poner una fecha del fin del mundo, porque es un poco como querer asumir el futuro y tomarlo con las manos y asegurarnos. Porque... indudablemente que nos cuesta vivir con nuestras limitaciones, ¿no? Nos cuesta mucho decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a vivir? Hay muchas cosas que son endebles de todos los días. Bueno, nosotros queremos decir desde la Iglesia que la seguridad nos la da la fe. Es decir, ponernos en Dios significa fortalecernos en la vida y tener esas seguridades que nosotros como seres humanos no podemos tener. Ahora, no nos interesa cuándo va a ser el fin. Y Jesús, en este sentido, nos insiste... No se pregunten cuándo va a ser, cómo va a ser, sino fundamentalmente cómo vamos a estar preparados para ese último día. Y tenemos que hacerlo desde el amor, que eso es lo verdaderamente importante. Carlos hablaba de los fenómenos paranormales, ¿no? Hay un chico en el sur de la provincia, Venado Tuerto, Matías de Estéfano, que habla, que reconoce y se recuerda de vidas pasadas, habla sobre cuestiones del futuro. Estoy leyendo un libro de la Iglesia, Teología, y habla de revelaciones privadas, y respecto a las revelaciones privadas habla de las visiones, de las locuciones sobrenaturales, sobre los toques divinos. Pero yo me enteré esto que abrió un libro de teología que no creo que mucha gente... ¿Cómo hace la Iglesia para contarle que esto también existe a la gente, digamos?
Bien, en primer lugar, desde la palabra de Dios y por otra parte desde la realidad cotidiana, ¿no? Pero sobre todo la palabra de Dios, la carta a los Hebreos dice claramente que el destino de la persona es morir una sola vez. Es decir, ¿cómo se define la muerte teológicamente? La separación del alma y del cuerpo. Y no hay otra vida aquí en la tierra, sino que después viene la eternidad. Transcurrido este tiempo, desde la palabra de Dios afirmamos claramente que no existe otra vida aquí, sino que después viene la eternidad. Para bien o para mal, de acuerdo a lo que hayamos construido aquí en la tierra. Evidentemente no creemos en la reencarnación, no creemos en otras vidas. Vuelvo a insistir, no tiene un sustento desde la palabra de Dios, para nada. Y nosotros sí sabemos que hay revelaciones privadas, es decir, que nuestro Señor Jesucristo o la Santísima Virgen María pueden llegar a dar revelaciones en forma privada. ¿Qué quiere decir? A personas, pueden ser 2 o 3 personas en conjunto, en el caso de la Virgen. ¿Y en qué Fátima, consisten, por ejemplo? Son siempre revelaciones que van en orden a la salvación. Nunca es para, digamos, decir cuándo va a ser el fin del mundo. Sí, acá dice que no es para progresar, por ejemplo, intelectualmente. No, es para alcanzar mejor la salvación. Son mensajes que nos llevan a un encuentro mayor con Dios y con el prójimo en las realidades cotidianas, y para poder hacer un mundo mejor y alcanzar la salvación. Porque Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte. Con los pies bien metidos en la tierra, porque nunca se aisló del mundo, jamás. Pero dejando bien en claro que Él ha venido para la salvación. Por lo tanto, estas revelaciones privadas, que se dicen privadas porque se le da a 1, 2 o 3 personas, pero es para todos, no es que estas revelaciones, por ejemplo, también están relacionadas con los famosos curas sanadores. No, para nada. ¿Son curas sanadores o es la mente del paciente, del enfermo que asiste a esos curas que por fuerza mental se curan solos? No, acá está lo que se llama el don de la sanación, que lo vemos en sacerdotes, también Dios se lo puede dar a laicos, no es una cuestión del orden sagrado. Bueno, en Salta, por ejemplo, hay una mujer que no recuerdo el nombre, que junta mucha gente. Está en estudio. En el sur de la provincia me parece que también. Sí, pero eso fue una posible revelación de la Virgen, pero ya fue dejada totalmente de lado. Fue en la localidad de Centeno. De Centeno. Sí. Pero eso fue totalmente dejado de lado, no hay nada de sobrenatural. Y pero también tenemos miles de personas, Centeno. Van personas, pero ya el obispo dijo claramente, se estudió el tema para ver de qué se trataba. La Iglesia nunca da una respuesta o un veredicto inmediatamente, siempre se toma su tiempo y después de analizarlo, lo de Centeno no es cierto, ¿no? Pero cómo tenemos que ver que todo está relacionado en orden a la salvación, no a otra cosa. Y en el caso de los llamados curas sanadores, que el que cura y el que sana es Dios, pero Dios le ha dado a algunos sacerdotes lo que se llama el don de sanación. No es una cuestión mental, sino que es un don de Dios. Esto ya lo trae San Pablo en la Sagrada Escritura, que algunos pueden tener y tienen el don de la sanación, es decir, que a través de ellos Dios otorga, no a todos, no a todas las personas que van a su encuentro, pero sí a muchos, les otorga las sanaciones en el cuerpo, pero siempre en orden a la salvación. Porque fíjense que todas las sanaciones que Jesús hace en el Evangelio, como siempre habla, cuando sana al ciego, cuando sana al paralítico, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Es decir, que la sanación del cuerpo también va en orden ¿a qué? A la salvación. Sigo insistiendo con esto de los fenómenos paranormales, ¿no? Hay una película, inclusive creo que sobre el padre Pantaleo, sobre las manos. Sí. También se habla del poder, también lo reconoce la Iglesia de alguna manera, de ver hacia adelante, de ver el futuro. ¿Es posible eso? Sí, indudablemente que sí. Lo del padre Mario Pantaleo, incluso en González Catán, donde él desarrollaba su obra, ¿no? Está la famosa mano. Es decir, hay personas que han obtenido sanación de su cuerpo, pero aquí estaremos en presencia del don de la sanación. Sí, en la película se ve inclusive que usa algunos instrumentos también. Sí, pero tenía un don muy especial para poder ver, para poder sanar, y que nos invitan justamente a que, fíjense lo que está viviendo el padre Ignacio Rosario. Fíjense que el 100.000 personas de Vía Crucis. Impresionante, o sea, pero el padre Ignacio siempre, ¿qué es lo que le dice a la gente? Vuelvan a la confesión, recen todos los días, la misa dominical, la palabra de Dios. Es decir, que en definitiva es el mismo mensaje de salvación. A través de un don especial, Él nos está invitando a encontrarnos más profundamente con Dios. Entonces siempre estos fenómenos que son realmente fuera de lo común, ¿no? Tenemos que analizarlos desde el punto de vista de la fe. Y siempre,
Cuidado con no quedarnos con lo que aparece de golpe y que indudablemente toca lo más profundo del corazón. Cuando ocurren cosas que se salen de lo normal, siempre hay que estudiarlas, siempre hay que verlas. En las regiones siempre hay devociones, por ejemplo, el Sí. Gauchito Gil, en el norte de nuestro país es muy común eso, pero la iglesia a su vez no los acepta, pero la gente se aferra mucho a eso y entiende que hubo milagros. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos, indudablemente la gente en su interior, todos nosotros tenemos el deseo de lo espiritual, porque es así. Necesitamos lo espiritual y necesitamos muchas seguridades. La iglesia siempre invita a la devoción de los santos. ¿Por qué? Porque los santos son aquellos a quienes tenemos que buscar, en primer lugar, por lo que han vivido y como modelos de vida, no para obtener cosas. La iglesia siempre habla de la devoción a los santos porque han sido mujeres y hombres que han sabido vivir la realidad en el servicio a Dios, pero también al prójimo, que se han comprometido con el hermano o con la hermana. Siempre, ¿eh? El santo, la santa han vivido de esa manera. Por lo tanto, cuando la iglesia propone la devoción, es para proponerlo como modelo de vida y para acercarnos más a Dios y recordar que en la vida no estamos para pasarla bien, sino para hacer el bien. Y a su vez como intercesor para obtener gracias especiales. Sí. No, padre, para entrelazar el tema que viene después con la colega, trata de personas, violencia con la mujer. ¿Qué encuentra usted que ha charlado con la familia, con las mujeres violentadas? ¿Qué encuentra en la mente de esos hombres que se dedican a comercializar mujeres o a golpear o matar también a esas personas que viven con ellos, que son parejas, que son matrimonios? Sí, evidentemente. ¿Cuál es la mente que tiene? Bueno, mente? puede haber cuestiones de enfermedad psicológica o espiritual también. Es realmente tristísimo encontrarse con hombres que de pronto no reconocen la dignidad humana que tenemos por igual, que la palabra de Dios la afirma claramente desde el comienzo. En el Génesis estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La mujer y el varón tenemos la misma dignidad, exactamente la misma. Razón por la cual cuando uno se encuentra con una persona que ejerce violencia, no solamente la extrema como la que usted ha planteado, sino también la violencia psicológica, la violencia verbal. Es increíble cómo un varón puede llegar a hacer determinadas cosas con una mujer, incluso con la violencia de palabra. Evidentemente, cuando uno se encuentra con situaciones de ese tipo, primero hay que encararlas a fondo. Y uno además como sacerdote le ha tocado hablar y lo ha hecho sin ningún tipo de miedos ni vuelta de hoja, ¿no? Es decir, plantearle la situación y por supuesto cortar esas situaciones de violencia, que en algunos casos se trata, vuelvo a insistir, de enfermedades espirituales de la persona, psicológicas, sociales, como han sido criados también. ¿Ha visto exorcismos de nuestra hombres. zona? De gente con posesiones. Cuando el sacerdote toma parte, digamos, de un exorcismo, no lo dice por cuestión de respeto hacia las personas, pero que los exorcismos existen y son reales. Que las hay, las hay. Un día vamos a seguir charlando de este tema. Gracias como siempre. No, por padre. favor, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y a disposición. Volvemos después con un tema también muy candente que tiene que ver con la violencia de género.